Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Ya sabéis que esta semana es clave a nivel de resultados. Presentan aquellas compañías más seguidas y más importantes de toda la economía global. Os muestro en pantalla una imagen que he compartido en el canal de Telegram donde veréis algunas de ellas, como por ejemplo Meta, PayPal, Airbus, Amazon, McDonald's, etc. De hecho, ya ha presentado McDonald's. Estamos al lunes 29 y probablemente que para cuando cuelgue el vídeo seguramente habrán presentado algunas más. Si queréis que hablemos en algunos de los resultados que van a presentar estas compañías, simplemente dejadme en comentarios qué compañía queréis que hagamos un breve vídeo acerca de los resultados de este Q2 de 2024. Y el motivo del vídeo es también hablar sobre la situación de mercado en sí, y para ello creo que no hay nada mejor que recurrir al Guide to the Markets de JP Morgan. Me he descargado el informe del 26 de julio de 2024 y vamos a ello de manera muy breve para entender en qué momento estamos de mercado y qué tenemos que tener en cuenta. En la primera, no voy a comentar todas las diapositivas, hay 71 diapositivas, por lo tanto vamos a mirar quizá unas 10 o 15 diapositivas que considero interesantes. Podemos ver que esta es una de las principales que siempre se comenta y que también me gusta echar un vistazo. Vemos como que a día de hoy, desde 2021-2022, el índice de SP500 ha hecho un rebote del 53% y que desde la pandemia anteriormente hizo ese rebote del 114%. Dicho esto, vemos como a día de hoy el PER al que estamos es 20,8, ahora veremos si es caro o no. Pero para ello también me gustaría echar un vistazo a esto de aquí, que es el yield, la tasa de interés del bono a 10 años. También es importante ver el dividend yield, es decir, el retorno esperado por dividendo comparado con los años anteriores. Dicho esto, vemos como en el 2000, en plena burbuja, el PER era de 25 veces y ahora estamos a 20,8. No está casi igual de caro que en 2022, donde vimos esa corrección de un 20%, 25%, está de aquí, pero aún así sigue siendo un PER exigente. La siguiente diapositiva también es una diapositiva importante que ya la conocéis, simplemente a modo resumen vemos que estamos en un periodo donde las valoraciones son exigentes, luego veremos en qué son exigentes, como ya os imagináis, son aquellas empresas, el top 7, top 10, que representan el 35-40% del índice SP500. A día de hoy, como vemos, 20,82, cuando la media en sí de los últimos 30 años ha sido de 16,70 veces. Por lo tanto, podemos entender que el mercado está por encima de esa media y por lo tanto en algunas de las compañías algo caro. Esto se puede, digamos, explicar dada la situación con la IA. Es cierto que en los años anteriores no había ese progreso en la tecnología, no había en según qué campos obviamente sí, pero no al nivel que estamos ahora. Pensad que la información que hay en el mundo a día de hoy se duplica en un tiempo muy inferior a la que se duplicaba hace 15 años. Entonces eso es algo a tener en cuenta y solamente podemos verlo en nuestro día a día, en las herramientas como ChatGPT, que podemos recurrir a este tipo de herramientas para agilizar o realizar o automatizar esas actividades que a lo mejor hace años nos costaba, desde edición de fotos, redacción, etc. ¿Y qué significa que el PER esté con 20,8? Esta diapositiva es bastante importante. Como veis, la R al cuadrado implica la tasa de correlación de un gráfico y otro, y os lo explico muy rápidamente. Debajo tenemos la valoración del PER de cada uno, en el eje X la valoración del PER y en el eje Y la tasa de retorno esperado en el próximo año y los próximos 5 años. ¿Qué pasa? En el próximo año la correlación es de un 7%, pero en cambio la correlación que existe para 5 años es del 26%, y eso tiene sentido, porque como ya sabéis, normalmente y como norma general, cualquier empresa, cuando la compras, no esperas que al cabo de un año te otorgue ese retorno que estás esperando, sino que probablemente dentro de los 3, 5, 7 años te otorgue esa rentabilidad que estabas esperando, ya sea del 8 o 10% anual, dependiendo de tu análisis y de la compañía en sí. Por lo tanto, podemos ver que a día de hoy, con el PER 20,8, la rentabilidad es aproximadamente entre el 1, 2, 3% aproximadamente, y más de lo mismo. La correlación para los próximos 5 años estamos hablando de retornos muy bajos.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un PER de mercado de 14 veces, como veis, ese retorno esperado suele oscilar entre el 14, 13, 8 o 10%. Pasamos a la siguiente diapositiva, que en este caso vamos a hablar de la diapositiva número 7, que también me parece una diapositiva interesante a comentar. Es de dónde viene este crecimiento, es decir, estas revalorizaciones en todas las compañías realmente vienen por expansión de margen, por crecimiento de ingresos o por recompra de acciones. Pues como podemos ver, en 2024 el 9,2% viene por el margen, de tal manera que el factor que más ha contribuido para este crecimiento de las EPS, es decir, Earnings Per Share, los beneficios por acción, ha sido esta expansión de márgenes. Hay momentos donde puede ser que sea por revenue, es decir, por crecimiento en sí, o por simplemente la contracción o por la reducción de las acciones. Aquí a la derecha es otro gráfico donde podemos ver el margen en sí del SP500, que actualmente se sitúa en el Q2 de 2024 del 2,7%. Esta diapositiva también es interesante comentarla, donde podemos ver los diferentes campos o sectores en los cuales a 2022, 2023 y 2024 cuánto han contribuido en la economía en sí. Como podéis ver, las tech, donde obviamente están el top 7 y el top 10, son con un peso de un 31%. Estos últimos años han sido las que mayor han contribuido. Vemos las correcciones, por ejemplo, el 4Q de 2022, este menos 9%, pero como veis, este 2024, este 25%, 23%, que son dirigidas principalmente por empresas como Microsoft, Meta, etcétera, Nvidia. Debajo podemos ver también en los últimos 12 meses cuáles han sido los dividend yields y los buybacks, es decir, el retorno que ha obtenido el accionista teniendo en cuenta las recompras de acciones o el reparto de dividendos. Si nos centramos en el SP500 en sí, vemos que principalmente el 1,7% viene por la recompra de acciones, pero por ejemplo en el sector de energía vemos que el total es un 7,1%, pero el 3,8% viene por este recompra de acciones. Lo que más, y esto es algo curioso, como veis en real estate, básicamente los REITs, las inversiones inmobiliarias, donde el accionista ha obtenido ese retorno mayor, ha sido por este 3,5% debido a los dividendos. Ya sabéis que también tiene sentido por el mero hecho de que los REITs no pagan impuestos cuando distribuyen la mayor parte de los beneficios, de tal manera que tiene todo el sentido ver esa diferencia notable y que este menos 1,7% solo aparezca en real estate. Donde aquí también es algo que me gustaría comentar, es sobre el top 10 de las compañías. Vemos como a día de hoy el PER de las top 10 es de 30,8 veces, cuando el resto de compañías se sitúan en 17. Es decir, este 20,8 no es que todas las compañías estén caras, sino que está distorsionado por el top 10. Como veis, aquí tenemos el peso total, esto es un 35% sobre el SP500, de tal manera que se hace un poco difícil ahora compararse con ese SP500 debido a que te estás comparando principalmente con las top 10, con las principales o las mejores compañías del mundo, que además se han favorecido por esta situación de mercado, donde los tipos de interés son altos. ¿Por qué? Porque realmente no necesitan endeudarse para expandir sus beneficios o crecer, porque tienen suficiente caja para hacer frente a este tipo de situaciones. Luego hablaremos en la última diapositiva qué pasaría si los tipos de intereses bajan, donde se está hablando de esa rotación de mercado de algunos grandes inversores. Debajo está este gráfico, es la contribución de las top 10 en EPS, básicamente, es decir, en los beneficios. Vemos que ha sido un 24,5% en esta época de 2024. Básicamente, en estas líneas de aquí, este diagrama indica el retorno del SP500, ¿de acuerdo? Y debajo, en los puntos en rojos, indica los retornos negativos que ha tenido o retrocesos que ha tenido el SP500. Estos últimos días el SP500 ha corregido quizá un 2-3%, cosa que era natural que pasara, llevábamos mucho tiempo en subida, pero lo importante es ver esta frase, que a pesar de que la media de los años es tener un retroceso de un 14,2%, de 44 años, 33
el S&P 500 ha otorgado un rendimiento positivo. Como veis, tenemos ejemplos en el año anterior, donde teníamos un retroceso del menos 10%, pero el retorno final fue del 24%. A día de hoy tenemos un 14% year to date y el retroceso ha sido del menos 5%. Otra diapositiva a comentar es ver cómo ha evolucionado el crecimiento esperado y el crecimiento que tenemos a día de hoy. Vemos que sobre el trimestre anterior hemos crecido un 2,8%, cosa que está muy bien, y year over year un 3,1%. De manera que parece que la economía se está recuperando favorablemente, pero como vemos, la mayor parte de toda esa recuperación viene un poco distorsionada también por estas empresas donde vemos que cada vez se van haciendo más grandes y más grandes. Aparece este concepto de que un ganador se lo lleva todo en los libros de Nicolás Taleb, como por ejemplo el de Antifrágil o el de El Cisne Negro, libros que os recomiendo que os los leáis para entender cuál es la diferencia de las economías de a día de hoy con las economías del pasado. Y es la página 21, donde aquí sí que me gustaría hacer mención y vemos cómo estamos en una situación que parece ser que la economía está estable y demás, pero es un indicador que está por debajo de la media, es el Personal Saving Rate, es decir, la tasa de ahorro de las personas. Vemos que a día de hoy es del 3,7%, cuando la media es del 8,5%. En la gráfica de la derecha arriba vemos también más de lo mismo, como en 2020, gracias a los incentivos que proporcionó el gobierno, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, a las diferentes familias, negocios y demás, vemos como la tasa de ahorro se disparó, además de haber esa pandemia y por lo tanto no poder gastar ese dinero, pero vemos como a día de hoy la tasa de ahorro ha disminuido, yendo como ya a niveles prepandémicos, de tal manera que vemos como el máximo de ahorros que hemos tenido ha sido de 2,3 trillones y a día de hoy tenemos 0,6 trillones. Y algo curioso de lo que está pasando es que veis que los percentiles de los diferentes grupos de familias, por ejemplo, del 0 al 20%, que sería el percentil menor de todos, vemos cómo esta gráfica lo que te dice es Checking and Savings Account Balance y Percentage from Q19 a Q1,24. Básicamente vemos cómo las personas que tienen menos ingresos son las que menos están ahorrando, de tal manera que solamente el top 1% es el que está incrementando ese 7% en comparación en este periodo. Por lo tanto, es algo curioso que esto lo que genera es más desigualdad entre los diferentes percentiles. Obviamente el total, este 5%, pues estaría distorsionado, porque vemos que realmente ese porcentaje del 0,20% es menos 21. Y si vamos a la diapositiva 23, esta gráfica también es interesante verla, y marcando los periodos de 2007-2008, donde básicamente tenemos por un lado la línea negra, que sería la tasa de desempleo, y la línea azul sería el incremento del salario. Entonces, aquí tenemos la media de estos últimos 50 años, donde la tasa de desempleo ha sido del 6,2% y el incremento de ese salario ha sido del 3,9%. Vemos obviamente que en pandemia, en abril de 2020, la tasa de desempleo se disparó, al igual que en 2009, un 10%, 14,8%, y a día de hoy la tasa de desempleo se sitúa en torno a ese 4%, además de tener ese incremento de salario también del 4%. Vemos como también estos últimos años los salarios han aumentado alrededor del 7% porque la inflación era mayor, por lo tanto había que combatir o subir el salario en términos reales, porque de nada sirve que te suban el salario en un 2 o un 3% cuando la inflación la tienes en un 8%. Realmente estás perdiendo un 5% de poder adquisitivo. Vamos a pasar ahora a la diapositiva número 30 y creo que es la última para comentar. Y como no, hablaremos de los tipos de interés. A día de hoy hemos tenido los tipos de interés estos últimos un año y medio, 2 años y medio, 3 años aproximadamente, del 5%, 4%, 3%, y se prevé que para septiembre o esta última mitad del año la tasa de interés empiece a disminuir, de tal manera que estaremos ya en este 4 y pico por ciento a bajar a ese 3,75% y llegando un total de la expectativa sería al 2,80%
para el largo plazo. Es decir, estamos hablando a partir de 2025, 2026, 2027. Veremos qué sucede si realmente la inflación es posible controlarla y por lo tanto vemos que la economía se va recuperando, probablemente las tasas de interés irán bajando en acorde. Si sucede justamente lo contrario, entonces las tasas de interés puede ser que se mantengan como estamos a día de hoy durante un periodo mayor del esperado. ¿Qué significa esto y como hemos dicho al principio del vídeo? ¿Cómo afecta esto a pequeñas compañías y a grandes compañías? Las pequeñas compañías, y vendría a ser también, podemos hacer un símil de las personas que, por ejemplo, a día de hoy se quieren comprar una casa y quizá no tienen el capital inicial para poder dar esa entrada y la tasa de interés es desfavorable porque hace, por ejemplo, 4 años, en 2018 o 2015, 2016, más o menos, podías endeudarte a tipos de 1 y pico, 1,5%, 1,8%. ¿Y qué pasa? Era mucho más fácil el acceso a crédito, ¿no? En cambio ahora te tienes que endeudar a 3%, de tal manera que no es muy adecuado para cualquier persona que quiera comprarse una casa. ¿Qué pasa? Esto extrapolado a compañías. Compañías que quieren utilizar la deuda para expandir su negocio, quizá no son aptas para poder conseguir esa deuda y poder expandirse. Pero las compañías que tienen una posición de caja muy grande, como por ejemplo puede ser Meta, puede ser Microsoft, Alphabet y demás, no necesitan endeudarse de tal manera que lo que hacen es utilizar esa caja o incluso invertir esa caja a tipos donde les otorgan una rentabilidad más o menos atractiva para el riesgo que están asumiendo. Si se revierte la situación, si los tipos de intereses bajan, entonces lo que sucederá es que estas small caps y middle caps tienen acceso a deuda y que por lo tanto pueden crecer más ya que están utilizando capital de deuda y no equity. Esta es un poco la rotación con la que se está hablando. Veremos qué sucede con este tipo de situación. Si os ha parecido interesante este vídeo, si queréis que comentemos este tipo de situación de mercado más adelante y compararlo con alguna otra compañía a medida que van avanzando estos trimestres, hacedmelo saber en los comentarios y os contestaré. Que vaya muy bien y un saludo.